Hola, 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 hola. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de física relacionado a todo lo que es el electromagnetismo. Pero lo importante de esta clase es conocer los principios de lo que es la parte eléctrica y la parte magnética y electrónica. Entonces, vamos a hablar todo lo relacionado a la parte de electromagnetismo y también todo lo relacionado a la parte de electricidad y de electrónica. Cuando nosotros hablamos de la parte de electricidad, tenemos que conocer qué cosa es un material semiconductor, un material conductor y un material se puede aislar. Entonces, nosotros tenemos que tener el principio de que todo material cuando es conductor es cuando permite el paso de la corriente. Al permitir el paso de la corriente conductor, no puede ser de cobre, puede ser de plata, puede ser de oro, puede ser cualquier metal y tienen una resistencia interna. Cuando más amplio sea el recorrido del material, mayor será la resistencia. Por eso hay que tener presente que tenemos que ver, ¿no?, cuando se traslada una corriente, un conductor, su resistencia interna. Pero también tenemos los aislantes, lo que no permiten el paso de la corriente. Entonces, cuando no permiten el paso de la corriente, automáticamente impiden que exista una corriente eléctrica en dicho material. Pero también por otro lado tenemos lo que son semiconductores. Esos semiconductores, por naturaleza, son importantes que hay que tomarlo en cuenta, porque se trabaja en todo lo que es transistores, diodos y chips, como son los microprocesadores. Entonces, por eso, ¿por qué se le dice semiconductores? Se le dice semiconductores porque en un momento permiten el paso de la corriente,
en otro momento no permiten el paso de corriente. Cuando tienen polarización de igual signo, positivo con positivo y negativo con negativo, crea un sistema conductor. Por tanto, pero cuando no están polarizados directamente, crea un sistema aislador. Por eso se le dice semiconductores. Esa es la parte importante que uno debemos conocer. Por otra parte, también tenemos una cosa más importante que es lo relacionado a la parte de las, cuando están en serie, los elementos de un determinado circuito, y cuando están en paralelo y cuando están en sistema mixto, o sea, serie paralela. Pero antes de empezar eso, tenemos que conocer lo que son los elementos que componen importantes para poder hacer trabajar un circuito electrónico o eléctrico. En ese aspecto tenemos dos puntos importantes que hay que tener presentes. Los puntos importantes que hay que tener presente es que nosotros tenemos que saber qué es una resistencia y que su valor está representado en ohms. Entonces, cuando mayor sea la conducción, menor resistencia tiene. Cuando menor sea la conducción, mayor resistencia tiene. Por eso hay hasta de medio ohm hasta miles de millones de ohm, mega ohm, ¿no? Para poder determinar en un circuito. Pero también tenemos las bobinas, ¿no? Las bobinas que nos permiten, ¿no?, el paso de la corriente directa, pero impiden el paso de la corriente continua. Permiten el paso de la corriente continua y no permiten el paso de la corriente alterna. Y al suceder esto automáticamente, y están determinados por Henry, pero ¿qué pasa? Lo denominan como choque. ¿Por qué le dicen choque? Porque impide el paso de la corriente a través de ella, de la corriente alterna a través de ella. Pero también tenemos los condensadores. Los condensadores o capacitores, como lo llaman, están representados por Henrios es la bobina, y se llama capacitancia. Capacitancia, ¿no? ¿Qué es la capacitancia? Se puede decir, es lo que se llama, ¿no?, un condensador, que hay condensadores electrolíticos y condensadores cerámicos. Entonces, nosotros estamos viendo, ¿no?, los condensadores, por ejemplo, una fuente son electrolíticos, pero los condensadores en cualquier circuitos semiconductores son capacitores no electrolíticos, o sea, de cerámicos. También hay condensadores de papel, ¿no? También hay condensadores de papel que normalmente nosotros lo utilizamos para poder hacer determinadas fuentes de alimentación o circuitos electrónicos. Pero todo eso se ha reducido ahora en microchip. Todo se ha reducido en microchip que automáticamente encierran en ese microchip todos los valores de circuitos que puedan ser utilizados. Entonces automáticamente se pueden en un microchip hacer un amplificador, ¿no? Pero también se puede hacer un estabilizador
también se puede hacer cualquier clase de circuito dentro de un pequeño chip que en realidad son pequeños, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta también, ¿no?, qué cosa es la corriente eléctrica. Cuando decimos qué cosa es la corriente eléctrica, estamos definiendo, ¿no?, el paso de la corriente a través de un conductor y se determina en amperios, Pero para que exista corriente debe haber una diferencia de potencial. Y esa diferencia de potencial se denomina voltaje. Y ese voltaje es lo que nos permite que nosotros pueda existir una corriente en un circuito, ¿no? Automáticamente existen también dos clases de corrientes: la corriente continua y la corriente alterna, en la cual cuando se utiliza la corriente alterna, ¿qué está sucediendo con los capacitores? Automáticamente se abren los capacitores y no dejan pasar la corriente alterna, pero sí nos permiten pasar la corriente, nos permiten pasar la corriente alterna, pero no así la corriente continua. O sea, es al revés de las bobinas, ¿ya? Y creo que es importante tener presente eso para conocer cómo trabajan dichos elementos. Pero también, cuando se habla de corriente continua, cuando se dice que corriente continua, tenemos que conocer que el valor del voltaje o la corriente no existe variación, es en forma continua, en el cual nosotros no vamos a ver las variaciones que existen en cada uno de ellos. Y por tanto, esas variaciones no existen, siempre va a tener un valor constante. Por ejemplo, 5 voltios se mantiene en 5 voltios, 12 voltios se mantiene en 12 voltios. Pero así como hay las cargas positivas y las cargas negativas en una corriente continua, quiero explicarles que eso es en función a cómo determinamos la tierra que tenemos que utilizar. La tierra que tenemos que utilizar es negativa, entonces la carga será positiva. Pero si la tierra es positiva, la carga va a ser negativa. Y generalmente esa carga se utiliza en centrales automáticas, ¿no?, que tienen polaridad diferente para evitar cualquier inducción magnética cuando se traslada a un determinado sitio. Puede ser una vivienda, puede ser un edificio, puede ser una tienda. En cualquier lugar vienen con un voltaje diferente. Mientras que la batería de los carros vienen con carga positiva, que es lo normal. Como vienen las pilas vienen con carga positiva y la tierra negativa. Eso es lo que sucede en lo que es en la corriente continua. Mientras que en la corriente alterna tenemos muy diferente, porque el voltaje o la corriente varía, ¿no?, de un valor máximo o pico a un valor también mínimo, también pico, de acuerdo a la determinación de voltaje o diferencia potencial que podamos utilizar. Normalmente en el Perú se utiliza el voltaje de 220 voltios a 60 ciclos segundos. ¿Qué cosa es lo que yo hablo cuando hablo de voltaje? Cuando yo hablo de voltaje, automáticamente estoy diciendo que tenemos un valor pico alto, positivo,
y un valor pico bajo, pero negativo. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la corriente alterna es la variación de ciclo, es la variación, ¿no?, que existe de la corriente de un valor positivo a un valor negativo. Eso va variando constantemente, por eso se llama corriente alterna, porque no tiene un valor constante, sino variante. Va variando de un pico a otro pico, pero de positivo a negativo. Por eso se le dice que tiene frecuencia, y por eso se le está diciendo que tiene frecuencia a 60 ciclos segundo. ¿Por qué digo que es a 60 ciclos segundo? Porque es la variación, ¿no?, la variación de la corriente alterna, ¿no?, a 60 ciclos segundo, ¿no? Variación de la corriente, o sea, va variando la corriente alterna a 60 ciclos. O sea, la frecuencia vendría a ser la repetición del ciclo en un segundo. O sea, la repetición del ciclo se va dando constantemente hasta un segundo. Terminada la repetición del ciclo, nuevamente regresa. O sea, el ciclo, por eso también dice que es ciclo. ¿Por qué? Porque es una onda senoidal con un valor positivo pico y un valor negativo pico. Eso es el ciclo, ¿no? Tiene ciclo, pero también tiene ciclo más el valor de voltaje. Tiene el valor de voltaje que fue 110, que se utiliza en Estados Unidos, y en el Perú 220 voltios, puede ser 50 voltios, puede ser 70 voltios, pero ese voltaje va variando de un valor a otro. Mientras que la corriente continua es constante, como se lo he dicho. No, es una variación constante, no varía. Mientras que la corriente alterna va variando de un valor positivo a un valor negativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar, porque nosotros generalmente estamos trabajando constantemente con esos valores. Y al tener esos valores, automáticamente nosotros podemos ocasionar cortocircuitos si no lo conocemos bien, o nos puede causar daño también al pasarnos la corriente alterna a nuestro cuerpo, porque somos conductores de electricidad. Y así como el agua también es un conductor, como el cobre, como la plata, ¿no?, y muchos metales que se utilizan normalmente. Cuando nosotros ya hablamos en la parte, eso es lo que está generalmente hablando de forma genérica de todo lo que compone un circuito. Ahora, pero cuando hablamos de electromagnetismo, estamos hablando de una corriente eléctrica y una corriente magnética. Cuando se habla de corriente eléctrica, se está hablando de una fuerza electromotriz que pasa a través de un conductor. Y cuando se habla de magnetismo, se está hablando del polo positivo y el polo negativo relacionado a la parte que es una. Pero cuando se habla del sistema eléctrico, que cuando existe una corriente eléctrica a través de un conductor, crea un campo magnético. Y a crear ese campo magnético, creas una polarización negativa o positiva. Y al crear esa posición, puedes crear una inducción magnética en determinados conductores. Si atraviesan ese conductor, esa inducción magnética a través del conductor, ¿qué va a pasar? Va a crear una corriente eléctrica. Y al crear una corriente eléctrica, automáticamente nosotros tenemos lo que nosotros conocemos como transformadores. Los transformadores, automáticamente, de acuerdo a las espiras que tienen, pueden ser elevadores de voltaje o reducidores de voltaje. Cuando son elevadores de voltaje, puede entrar 110 y automática la salida tenemos 220
voltios a través de la inducción magnética que existe a través del circuito. Entonces, hay que diferenciar entonces, ¿no? También qué es un transformador, qué es una bobina, qué cosa es un capacitor, ¿no? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? Para poder nosotros determinar lo que son los elementos y lo que es la corriente eléctrica y el electromagnetismo. Se está haciendo una formación básica, más o menos genérica, para que ustedes se den cuenta que automáticamente no podemos discernir, hablar sobre esto y tener una idea de lo que estamos manejando. Porque todas las cosas que utilizamos tenemos que tener criterio de lo que estamos haciendo y tenemos que saber qué estamos manejando. Por eso es que es necesario tener conocimiento de lo que es la parte de la corriente alterna y la corriente continua. Y no, ahora, también otra cosa importante que debemos tener en cuenta es que nosotros, cuando hablamos de resistencias en serie, es cuando están una tras otras sucesivamente. Una resistencia R1, una resistencia R2 y una resistencia R3 sucesivamente. Eso se le llama resistencia serie. Se puede decir, eso se llama serie, un circuito serie. Pero si nosotros queremos, ¿no? Cuando las resistencias están paralelas unas a otras, se llaman resistencias en paralelo. Se llaman resistencia en paralelo. ¿Por qué? Porque se encuentran una tras otras, unidas unas tras otras en paralelo. Cuando están en paralelo, quiere decir que es un circuito paralelo. Pero también hay circuito mixto, resistencias que están una tras otras y resistencias que están en paralelo dentro de un circuito. Y eso se llama circuito mixto, porque existe resistencias series y paralelas. Eso es en general lo que se tiene también en los hercios, en los capacitores, pero los hercios trabajan parecido a la resistencia, ¿no? O sea, porque cuando se suman las resistencias, automáticamente se dice que está en serie. Pero cuando no se suman o se suman a la inversa de la resistencia, se dice que está en paralelo. Cuando se suman en serie y en paralelo y a inversas la resistencia, se llama, cuando se suman en ese sentido, se llaman circuitos mixtos o suma de resistencias mixtas. Entonces tenemos serie paralelo, tenemos resistencias mixtas, ¿no? Y tenemos circuitos series y tenemos circuitos paralelos. Entonces ya nosotros tenemos una forma de poder decir que ya tenemos una idea completa de lo que estamos realizando. Gracias.